Allinchamusas kachunku pichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walaylla kasani. Hakuna aychankichis ñaka España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqa ipasuti Maggie. Kunan aparimusaykichis kay canal Ritmos Bolivianos nisqata paykuna wicharichimunku musuq videota. Kay video karisan Tumi Bolivia lunesta martesta. Tumi Bolivia aychankichisña tumi kan cuchillo nikun en Castilla gallupi. Chantapis lunes, martes, qhichwapi nikun killachau, antichau nispay, qankuna yachankichis. Ichapi artistas mana yachankuchu noqa hina wakin rimaykunasta ma yachanichu imaraykuchus yuyarisani. Chayman hina yuyarispa noqapis yachaqasani, kay takiykunas uyarispa chayman hinataq noqa astawan sumaq parlarimusani kay qhichwa qallimuchista. Kunan parlarisaq Castilla Callupis una masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo el canal Ritmos Bolivianos. Ellos han vuelto a subir un nuevo vídeo. En sí ya, como anteriormente les he dicho, tiene varios vídeos por subir. Estoy intercalando para que no sea simplemente ese canal, sino hay que interactuar con todos los canales que han subido sus nuevos vídeos, ¿no? El grupo que va a cantar en este vídeo es Tumi Bolivia Lunesta Martesta. Tumi quiere decir cuchillo, cuchillo sagrado de los incas, pero exactamente, quizás no sé por qué lo han puesto ese nombre, porque dice Tumi Bolivia, sería cuchillo sagrado de Bolivia, es traducido al castellano, ¿no? Y lunesta martesta, lunes en quechua es quillachao, martes es atichao. El problema es que en Bolivia muchas palabras se han ido mezclando con el castellano, muchas palabras de quechua, porque se han ido olvidando, entonces la única forma era eso. Pero cada vez que vamos explorando el quechua, cada vez yo voy hablando, voy recordando otras cosas, como también sigo mezclando algunas palabras, diciendo, mejor dicho, algunas palabras en castellano. Pero cada vez que voy yo misma viendo los vídeos que yo hago, voy recordando y voy apuntándome para seguir recordando y así hablar un poco más perfecto, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ver, y también decirles que yo he buscado su biografía de Tumi Bolivia, no he encontrado. Aquellas personas que sepan los ritmos bolivianos, como siempre, si él sabe, pues que comente en la caja de comentarios y que deje pues el link, ¿no? Para ir a su canal. Es muy importante decir que aquellos artistas que están empezando a subir sus vídeos en Facebook o en cualquier red social, dejen un poco de su biografía y también sus redes sociales. ¿Por qué es importante? Porque la gente cuando entra a la caja de comentarios ve los enlaces y automáticamente se van a suscribir a sus otras redes sociales. Es por eso que es muy importante dejar esa información. Como yo también les dejo las redes sociales de Facebook y de Instagram, luego ya les dejaré el de TikTok, donde publico los cortos, pero es así, para que la gente vaya a ver en distintas redes sociales, ¿no? Es el apoyo que se puede hacer. Ahora vamos a ver la canción, según lo que es el título, parece que es en quechua. Vamos a ver qué es lo que nos dice y según a eso lo que yo entienda, pues les voy a comentar como siempre. Ustedes también pueden comentar lo que ustedes sientan o entiendan de la canción. Chaskita pachimuaychis no gaña oita un kalgaminas raikichista kunan kawarina taquita. Parotani. Parotani es un pueblo de Cochabamba. El charanguito. Dice Lunesta Martesta, autor Boni Beltrán Terán. Boni Beltrán Terán es un artista compositor de muchas canciones muy buenas de Bolivia. Estudios MDB. Pone ahí. Bueno, Tumi. Ahí, ¿ves? Según lo que yo veo es el cuchillo sagrado de los incas. Eso es lo que les decía, la forma, ¿no? De té, pero en cuchillo. Bueno, cada vez los artistas van poniendo nombres pues de historia. Es lo importante ir conociendo qué significa, qué significado tiene esa palabra
o por qué se han puesto. A lo mejor me estoy equivocando, pero según yo lo que sé el quechua, eso es lo que significa, ¿no? También en los colores de Bolivia, siempre ponen los artistas, siempre, nunca se olvidan de poner los colores de Bolivia, siempre ellos resaltan lo que es de Bolivia. Kankuna llaqtamas qhawarisankichis imaynatachus kay tumi churanku kay sutinkuta kankuna qhawarisankichis imaynachus karqa ñawpaq kay inkaspata cuchillon nisunman Castilla gallupi tumi nikun qhichwapi chayraykus churanku kay sutita. Chantapish nini kay llimp'ikunas puka q'ellu q'umir chay mana puni qunqankuchu kay artistas sutinkupi churallankupuni kunan uyarina takiyta. La rayuela es un juego típico de Cochabamba. En las casas donde beben chicha, que se llama chichería, ahí juegan la rayuela. Alguna ya está más que a ver, vamos a recorrerlo porque estaba hablando, que estaba haciendo que Cancún llaqtamas ya chankichi mainach chay rayuelas Juliacun kay aqhawasispi nisunman kuna wataman qallarina imarayku no apalasani y paykunata kirimurqankuña. Ya chaypi qapakurqanchis kuna. Ya qallarisun wataman. Vamos a empezar otra vez. Así se hace, hijito. Bailaremos en estos carnavales. Kunanjina, lunes ta martes ta, alamachas jayañata, jayayarichisun, kay carnavalesta. Es un guaño. Jainawata kunanjina, lunes ta martes ta, alamachas jayañata, jayayarichisun, kay carnavalesta. Bueno, les voy a decir qué quiere decir la canción. Dice, el año pasado, como en estas fechas, los lunes y los martes, todos empezamos a ponernos ebrios y haremos que empiece los carnavales. Eso es lo que dice porque es bis, bis, bis las dos veces que cantan, ¿no? Y ya es referido a los carnavales, ¿no? Vísperas a los carnavales, ellos ya están preparándose. También, ¿qué les puedo comentar? Pues en esas épocas se preparan las chichas y muchas otras cosas más para festejar, para chayar, como se dice, para bendecir, para decir salud a la madre, con la madre Pachamama, como se dice, con la madre tierra, pues para brindar. Eso es lo que hacen, ¿no? Ahora vamos a seguir escuchando. Gankuna llaqtamas y achankichis ni matachis takimus ganta, Erichis. Y más un paina chuscani, lunes a martes ta, a la machas gallañata, gallanyarichisun, kay carnavalesta. Y más un paina chuscani, lunes a martes ta, a la machas gallañata, gallanyarichisun, kay carnavalesta. Ahí dice, como si fuera el diablo, como si fuera el demonio, ¿no? En sí. Los lunes, los martes, todos empezaremos a ponernos ebrios y haremos que empiece el carnaval otra vez, ¿no? Los carnavales, dice. Ahí. ¿Por qué? Porque toda esa semana, pues, wiku, a doblar los coditos, ¿no? Para celebrar los carnavales. Es por eso, es como una... Yo creo que en todos los pueblos andinos pasa lo mismo, ¿no? Es una fiesta casi de una semana, porque en carnavales ya anteriormente hemos leído los compadres, luego las comadres, y así sucesivamente el día del chaya y muchas cosas. En esa época, pues, las personas que han comprado casas nuevas, las personas que han comprado coches, las personas también en esa época, pues, a las cosechas, a la siembra de papa, oca, todas esas cosas, o maíz, todo lo que hayan sembrado, ponen con serpentinas, luego con confites, igual a los coches, las casas, y se ponen a chayar y a pedir a la madre tierra que les vaya bien, que les bendiga todo. Eso es una costumbre que se hace. También las comparsas, las coplas y muchas cosas más que se puede hacer en Bolivia, pues según las regiones y las costumbres de cada región. Y yo les estoy resumiendo un poco. Y esto que están viendo aquí se está preparando el rico chicharrón. Ya se me hace agua la boca.
Alguna llaqtamas yachankichik kay niman kay hatun poco killapi karishan kay rinu kay taki nisuman carnavales qallarinku chaypi imaynatachus tukuy wasista rantikun mosoq wasis mosoq lata coches mosoq chaqras tukuy imatachus ruwanku mosoq chayta ch'allarinku chayman hina paykuna serpentinas misturas colaciones tukuy imawan chay aqhas ch'allarinku hatun raymi ruwarinku comparsas chanta karin comadres compadres ch'allakus chantapis tiyallantaq kay carnaval Orurup tiyallantaq tukuy laya llaqtaspi hina ch'allarinku kay suyu Boliviapi qankuna yachankichis chay astawan nuqamanta sumaq nuqa unay imatachus ruwasqaya mamay tatay chaylla yuyarikuytawan nimusaykichis chantapis kay aqhapi uqllarinku chanta chicharrón mikhurinku tusurikunku tukuy ima ruwanku ari chay cosa pacha qankuna yachankichis kunan uyarinallapuni Galito. Vámonos a Parotani. mote nuestra linda cochala ahí bailando Huyaykusan aqhata cascupi está tomando chicha Vámonos a Parotani, lunes a martes, donde la chicha regala, ay, 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 chizuca y carnavalesa. Como ya les he dicho, Parotani es donde se hace chicha pues de maíz fermentado en grandes cántaros y eso es pues, sin mezcla, sin nada, está riquísimo. Que actualmente sí, ya se mezcla con otras bebidas, muchas cosas que ya hacen las personas que ya beben más, pero el puro es riquísimo. También se hace, como les digo, variedad de platillos. Y luego de eso dice, no, Parotani vamos a bailar, y luego dice, haremos que empiece otra vez los carnavales. Eso es lo que dice después en quechua. Alguna llaqtamas yachankichikña kay Parotani imaynatachus ruwarinku aqhata p'uñuspi chay uqllirinankupaq macharinankupaq chay aqha sumaq mana umatananachikunchu chayman hina paykuna takimllankutaq qallarichisun carnavalesta nispa kunan uyarinallapuni Vámonos a Parotani, lunes a martes, donde la chicha regalan, ay, 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 chizuca y carnavalesa. Allá donde nos atienden, lunes a martes, con su changa de gallina, ay, 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 chizuca y carnavalesa. Allá donde nos atienden, lunes a martes, con su changa de gallina, ay, 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 chizuca. Esta es la changa de gallina, aquí la yahuita, así en platito de barro, es como un caldo típico hervido de pollo, con patatita, con su haba, con su cebolla verdeo, como se dice, y también a veces hay personas que le ponen un poco de arroz. Pero es riquísimo ese caldo, levanta muertos se puede decir. Alguna y hasta más es, simi yakurizan kay qawarispa kay mikhunata. Ay, mikhuriman kusachaka qankuna chay llaqtapi sumaq mikhurikunkichik kunan qawarina. Zapateadito. Baila mi hijito, dice, ¿no? Rico chicharrón. Huacapisma nagarasqa, lunes a martes, Sarapisma nakorasqa, ay, 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 chizuca y carnavalesa. Huacapisma nagarasqa, lunes a martes, Sarapisma nakorasqa, ay, 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 chizuca y carnavalesa. Dice, a la vaca no le dieron de comer los lunes y los martes. El maíz no está aún pelado, no les han quitado las hojas, ¿no?
haremos que empiece los carnavales. Eso han vuelto a repetir 2 veces. Hasta ahí estamos. Ahora sí. Ya van aprendiendo. Vamos, ahora sí. Tus canchas, lunes a martes tam, ajayat hatasun kastam, ayayari chisum kai carnavales tam. Himalay hasna tus canchas, lunes a martes tam, ajayat hatasun kastam, ayayari chisum kai carnavales tam. Dice, ¿será que estamos embrujados? Qué desgracia son los brujos. Los lunes, los martes. Parece que nos pasamos bebiendo chicha, dice, ¿no? Porque todo el tiempo, todas las semanas. Y luego haremos que empiecen los carnavales. Eso es bis. Eso es lo que han cantado. Alguna ya está más sumajo y arinquechis paikuna ni mal kaijina tapun uyay kusanch kai semana enterota. Laigas hapska suman hina ninspai. Ay, así chivanku kaikuna locales kalinch karinkuy. Kuna kaorina ya punya. Ahí están jugando la rayuela. Mamita. A tu mamá, ¿eh? Yo no sé qué es lo que tengo. Lunes a martes, tanta chicha en la cabeza. Ayayari chisumca y carnavales. Yo no sé qué es lo que tengo. Lunes a martes, tanta chicha en la cabeza. Ayayari chisumca y carnavales. Altas horas de la noche. También hay una cosa, esa banderita blanca que han visto, en todas las chicherías de los pueblos tienen esa banderita. Eso significa que es casa donde se toma chicha. Akhawasi se dice en quechua. Alguna llaqtamas sumaqtan yachanki chichayta, huipala chayura huipalita maypichu warkusqa kasan chay akhawasipi, chay yachanki chay uyaku rikun. Una uyarina punia. Lunes a martes en busca de mis amores. Ayayari chisumca y carnavales. Ay, yo callas, gualaichos. Lunes a martes en busca de mis amores. Ayayari chisumca y carnavales. Ayayari hay carnavales, Dice, empieza a beber la chicha y ya llegó los carnavales, vamos a bailar. Qué bien es que los carnavales. Este guañito ha sido muy bonito, me ha alegrado mucho. A ver, ¿en qué termina? Bueno, ahí ya termina, a ver si sale créditos o algo. No sale nada. Ahí dice Tumi Bolivia, folclore y algo por ahí, como no se ve todo bien por las imágenes que aparecen. Bueno, gente, espero que les haya gustado este guañito. A mí sí me ha gustado, me he divertido mucho. Lo que se les he explicado, hay cantidad de guaños de este género en Bolivia, en los carnavales se cantan guaños, cuecas, coplas, de todo. Es muy importante cada vez conocer un poquito más. Espero que ustedes ahora, ya conocen un poco más de Cochabamba, ustedes también pueden compartir mediante la música su cultura y así seguir apoyando también a los artistas. Dejar el canal de Ritmos Bolivianos para que ustedes vayan, se suscriben, comenten, comparten, den like y así sucesivamente, pues apoyamos a los artistas. No se olviden de pedir sus canciones preferidas de sus artistas para seguir apoyando también. Kankuna llaqta mashkay qhawarikunkichis kay taki qhachapi sumaq karisarqa chay asirikuni noqa imaynatachu chay walaychu sumaqta chay takirimunku asikuni noqa cosa pacha chay yakuta ruwarikuwan simi imanarayku chay chanqa pullu munarini chicharro munarini ay karaspitas kay kama llaqachu llaqta mashis waq video kama
Noqa saqisqa kay ritmos bolivianos canalninqa akuna suscribicamunaykichis, dar like qillqarimunaykichis, chaskita hina apachinaykichis tukuy ladoman, chayman hina yanapasun. Amata qunqaychischu mañamuyta imatagitachus qhawarikuymunankichis, noqa apamunaypaq qhawarikunanchispa, chaykamalla kachun waq videokama llaqta masis. Allin pachak.